Un auto barato no debería de sacrificar calidad, confort y materiales. Un auto barato debería tener un diseño interior con formas, ángulos y volúmenes que eleven tu calidad de vida y no debería de cobrarte extra por una pantalla de 8 pulgadas ni por los insertos de materiales claros para generar un interior bitono. Un excelente auto barato tiene que tener un tamaño práctico para la familia y la ciudad, además de equipar iluminación con sistema de proyección o lupa, así como luces de conducción diurna. Para que un auto barato sea excelente, tiene que incluir de serie detalles como el aro metálico de la rueda en aluminio, insertos para la luz de emergencia direccional en el espejo e incluso sensores y cámara de reversa. No debería de sorprendernos que un vehículo así equipe un maletero bastante amplio que nos permita incluso abatir los asientos para liberar una mayor cantidad de espacio de carga. No es mentira que un factor decisivo de compra para un auto barato es el consumo de combustible. Por eso, la mayoría de fabricantes no da modos de manejo en sus autos de gama de entrada. Pero este auto compacto de bajo costo es la excepción, porque tenemos el modo drive regular, que es en el que estoy ahorita, y si yo bombeo el acelerador, las revoluciones casi no se mueven y se mantienen suaves, porque el principal asesino del consumo de combustible son los malos hábitos, así que los fabricantes gobiernan el pedal de acelerador. Este modo drive regular es el que yo te recomiendo que uses para andar en ciudad, para dar tus vueltas, ir al trabajo, y si lo que quieres es un acelerador más responsivo, bueno, el fabricante también nos ofrece un modo Sport. Y aquí las revoluciones ya se suben más y el auto empuja con relativa contundencia. Presiono y empuja, presiono y empuja, presiono y empuja. Este es el modo que vas a querer utilizar cuando sales a conducir en carretera y necesitas hacer rebases contundentes. Aunque no está tan gobernado, aún sigue absorbiendo un poco el mal hábito de la gente que le gusta bombear. Pero si lo que quieres es todo el poder del motor al alcance de tus dedos, entonces tenemos el modo tipo manual. Y aquí dice M8, está en octava marcha. Si yo quisiera hacer un rebase contundente, cuarta, y aquí pata fondo, y ya estoy en la parte de más torque del vehículo. O acelero a fondo, hago el cambio a quinta, sexta, séptima, octava marcha para ahorrar máximo combustible. Es importantísimo que un coche así de accesible no sacrifique la iluminación LED para las luces traseras, ni sacrifique el limpiaparabrisas trasero, ni la tercera luz de stop, porque absolutamente nadie quiere tener un auto que por barato sacrifique cosas de comodidad que simplemente son indispensables. Cosas como un par de puertos USB, tanto de datos como de carga. Sería una tremenda lástima si un auto barato sacrifica detalles como la climatización digital, fácilmente accesible, con controles digitales. Sin embargo, nunca jamás este auto se sentirá como un deportivo, porque no lo es. Lo que sí me gusta es que se siente bien plantado y la dirección es bastante suave. Ocupa buen estímulo para moverse de un carril a otro y ayuda mucho que el timón o volante es grandote, plano de abajo, corte en D tipo deportivo, para un mejor control en las curvas. Ahora, este auto compacto es bastante accesible desde su versión inicial, pero no es el único, ya que este segmento es el más competido, por lo menos en nuestro país. Y aquí encontramos exponentes como el mismísimo Nissan Versa, el famosísimo Volkswagen Virtus o Volkswagen Polo, como lo llamen en tu país, el nuevo y completamente rediseñado Kia K3, el MG5, así como el hermano de sangre de este vehículo, el Chevrolet Onix. Entonces, ¿por qué rayos deberías de llevarte un Chevrolet Aveo a casa? Bueno, hay que seguir probando para poder responder esa pregunta.
Sería completamente absurdo que solo porque un auto es barato no tenga modo drive regular, modo tipo manual, también modo de conducción sport e incluso cámara de reversa con sensores y pautas dinámicas que te faciliten la vida. Tampoco estaría nada mal que hubiera un freno de mano de matraca, simplemente porque me encanta cómo suenan. ¿Por qué no añadir controles de audio en el timón o volante y espejos eléctricos para ajustar tu visibilidad mucho mejor? Un auto barato extremadamente bueno tiene que poder elevar tu nivel de vida, aunque tu presupuesto no sea el de un segmento de lujo. Tú y tu familia se merecen siempre lo mejor por tu dinero, ya que no importa a quién le preguntes, no es nada fácil ganarlo. En cuanto a la seguridad, me encanta que este auto compacto, aunque tiene un precio bastante barato, es muy equipado, ya que cuenta con la pantalla de 8 pulgadas, 6 bolsas de aire de serie, sistema de control de tracción StabiliTrak, cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento, además del ABS y todas las asistencias de seguridad activas. En mi opinión, este es uno de los mejores autos compactos que más ofrece por tu dinero y es el segundo auto compacto más vendido en nuestro país después del Nissan Versa, ya que Chevrolet nos entrega varias versiones, tanto sedán como hatchback, en transmisión manual y transmisión automática, con un rango de precios al alcance de casi todos los bolsillos. El principal problema que un auto barato tiene es precisamente lograr el balance perfecto entre tamaño exterior del vehículo y espacio interior que garantice la comodidad de los pasajeros, no importa si miden unos 76 o más. Ayudaría muchísimo a la comodidad si el piso de atrás fuera casi perfectamente plano y añadir mínimo un puerto USB, así como una bahía de carga. Sería muy buen detalle para las personas cuando viajan aquí atrás. Un excelente auto barato debe de tener asientos cómodos, de preferencia con una buena inclinación, así como con materiales suaves, resistentes y frescos para garantizar la comodidad en viajes largos. Y no, un excelente auto barato no debería de perderse de las cosas básicas como vidrios y espejos eléctricos solo porque es barato. Tampoco debería de perderse del diseño bitono para los interiores y molduras de la parte trasera, así como para los asientos. En cuanto al consumo, esa es una de sus cartas más fuertes, porque un auto barato no solo tiene que ser elegante, con buen diseño, confiable, cómodo y lujoso para lo que ofrece, sino que también tiene que tener un excelente consumo, sobre todo si quieres ser uno de los top autos más vendidos en el país. Y en ese sentido, nos está dando 7.2 litros por 100 kilómetros de consumo real a 1000 metros de elevación sobre el nivel del mar. Esto es equivalente más o menos a unos 14 kilómetros por litro reales, con buenos hábitos y en buenas condiciones, lo cual no es nada despreciable, al contrario, porque su arma secreta para dar estos excelentes consumos de combustible está debajo del capó. Obviamente, la duda más grande que le puede caber a los haters de este auto está justamente aquí, porque muchos se preguntan si este motor 1.5 litros, 4 cilindros naturalmente aspirado, que entrega 98 caballos de potencia y 105 libras-pie de torque, será suficiente para moverte con soltura con toda la familia. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero que cheques lo elevada que está la toma de aire del motor. Esta toma de aire elevada permite también pasar por un nivel de agua más alto en las terribles inundaciones que azotan nuestros países latinos e incluso el sur de los Estados Unidos. Y ahora sí, es momento de ver si como ronca duerme esta belleza. Sí, hay Android Auto y hay Apple CarPlay. Alámbricos, obviamente, mapas, WhatsApp, Spotify, Messenger, YouTube Music, juegos, todo lo que quieras. Ok, apagamos la climatización, ponemos el modo Sport, revolucionamos. 3,
2, 1, aceleración. Ahí está. Me gustó que la salida fue contundente y ya después lineal. Bien. Bien, la transmisión se va hasta arriba en las vueltas del motor. Me gusta. Y 100 kilómetros por hora. Y sigue acelerando, me lleva casi a las 6000 revoluciones por minuto. Casi a la línea roja. 130, nada mal. Obviamente, como dije antes, no es un deportivo, pero en este segmento y rango de precios de coches baratos, pero buenos y atractivos, además del diseño, la tecnología y el confort, el factor decisivo de compra es el consumo de combustible. Y para que un auto sea ahorrador, necesitas una programación del motor como esta. En conclusión, si estás buscando un excelente auto barato, con el mejor diseño, que sea bueno y atractivo, mucha tecnología, comodidad, seguridad y excelente consumo de combustible desde su versión básica, entonces Chevrolet Aveo es el auto que necesitas en tu vida hoy. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal. Y ya que estás aquí, checa esta excelente recomendación que te dejo en pantalla.